Ok, esta sesión se va a grabar, entonces luego ya después les hacemos llegar también el video. Ok. Entonces decíamos que en la escuela siempre nos decían, ¿no? Cuando vemos pacientes hay que encontrar el síndrome mínimo de valor máximo. Y ahí nos tienen, ¿no? Quebrándonos la cabeza, ¿cuál es este famoso síndrome mínimo de valor máximo? Porque no sé si alguno de ustedes recordará por ahí de, creo que sexto, creo que sí, sexto, cuando empezamos a llevar propedéutica médica, que vemos, ¿no? De las diferencias entre signos, síntomas, síndrome. Y yo recuerdo cuando nos decían eso de síndrome mínimo, me acuerdo que el maestro Alejandro nos decía que un síndrome era el conjunto de signos y síntomas relacionados entre sí, pero que no definen una enfermedad. Y yo decía, híjole, ¿cómo aplico eso? Conjunto de signos y síntomas relacionados entre sí que no definen una enfermedad. Pues, ¿cómo está esto de valor máximo? No, total, salí de la carrera y estaba en la luna. Entonces, bueno, vamos a ver si en esta pequeña charla, yo creo que no nos va a llevar mucho tiempo, eh, pues vamos a tratar de aclararlo. Ahorita como somos varios, somos un buen número, si alguien tiene alguna duda, ya sabe mejor, use la opción de levantar la mano, porque yo ahorita únicamente veo 4 cámaras. Entonces, si alguien quiere levantar la mano, no lo voy a ver. Entonces, mejor ponga la opción de levantar la mano y así ya me sale a mí la señal, ¿no? Y ya le doy la palabra. O si alguien tiene problemas para encontrar este botón, pues simplemente abra el micrófono. Nada más sí les voy a encargar que cuando abran el micrófono, eh, terminan la participación y vuelvan a cerrar, ¿no? Porque muchas veces hay mucho ruido afuera y nos puede distraer. Y además el maestro está medio distraído. ¿Va que va? Entonces, antes de, como una forma de empezar a adentrarnos al tema, tenemos que tener bien en claro cuál es el objetivo de nuestra consulta. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo en la consulta homeopática? Y bueno, dice Herring que nuestro objetivo son 4 cosas. ¿Ok? El primero, observar los síntomas. ¿Ok? Ese sería el primer objetivo, observar los síntomas. ¿Sí? Tenemos que, decía el doctor José García Escobar, pónganse a platicar con los pacientes. ¿Sí? Hay que observar bien qué es lo que tiene el paciente. Y recuerden que en este observar también va incluido tanto lo que nos dice como cómo nos lo dice. ¿Ok? Aquí No me consideramos contestó. también lo que es el lenguaje no verbal. Entonces siempre hay que observar al paciente. Segundo, tenemos que comprender los síntomas. Tenemos que entender de qué nos está hablando. Y en esta parte, comprender los síntomas, es donde cobra mucha importancia lo que es la semiología. Y para entender si el paciente me está diciendo algo, yo decir, ok, eso, el lenguaje homeopático se llama sentimiento de abandono. ¿Sí? O esta queja que me está diciendo el paciente en la homeopatía lo voy a buscar como hastío por la vida. ¿Sí? Entonces, el comprender los síntomas, o más bien, la semiología es muy importante para comprender el síntoma. Recuerdo que en primero, ayer empezamos precisamente un curso de semiología, y les comentaba ayer a las personas que empezaron a tomar este curso, que en primero yo recuerdo que tuve un maestro que nos decía, si ustedes meten síntomas basura al repertorio, les va a dar medicamentos basura. Y, o sea, el hecho de que tengamos un repertorio y que sepamos manejarlo no nos garantiza que vamos a tener una buena prescripción. ¿Sí? Porque muchas veces en esta interpretación es donde nos va a fallar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ayer que veíamos en el curso de semiología, en la introducción veíamos, no es lo mismo ser impulsivo que impetuoso, y a veces pudiera parecer lo mismo, y hay gran diferencia. ¿Ok? Entonces, como segundo punto, dice Henry, debemos de comprender los síntomas. Tercer punto, debemos de verificar los síntomas. No debemos de asumir nada.
Y siempre que tengamos duda, preguntémosle al paciente. Oiga, a ver, cuando usted nos dice tal cosa, ¿se refiere a esto? Sí. O a veces nos dicen, no, doctor, no me está entendiendo. ¿Sí? Porque si yo no verifico, puedo caer puedo caer en la trampa de interpretar el síntoma. Ah, yo creo que quiere decir esto. Y cuando en la consulta decimos yo creo, ya perdimos el caso. ¿Ok? Entonces siempre verifiquen los síntomas. Y punto número 4, dice Jenny, seleccionar los síntomas. Es decir, de todo el chorronal de síntomas que me va a decir el paciente, ¿cuáles son los más importantes? ¿Ok? Porque eh, casi al final de esta plática le puse una frase, pero de una vez la vamos adelantando. Decía el doctor José García Escobar, tener muchos síntomas no significa tener buen caso. ¿Sí? Ay, bien contentos porque el paciente me dijo 30 síntomas. Ajá. Y de esos 30, ¿cuáles son los importantes? Sí, es muy fácil perdernos. Entonces, de todo lo que nos diga el paciente, tenemos que hacer una selección y precisamente ese es el motivo de esta charla, ¿no? Del síndrome mínimo de valor máximo. Entonces, recuerden, cuatro cosas nos dijeron: observar, comprender, verificar y seleccionar, que va muy de la mano con el método de toma del caso de Herring, ¿no? Donde Herring nos dice escuchar, escribir, comprobar y prescribir. Son las cuatro cosas que hacemos. O sea, no se dan cuenta que no hacemos física nuclear, ¿no? Lo que hacemos es muy sencillo. ¿Ok? Bien, entonces, si tengo que seleccionar cuáles son los síntomas más importantes, cuáles son aquellos que yo con estos me voy a quedar. Bueno, seguimos leyendo a Herring y él nos dice, no son precisamente los síntomas de la enfermedad los patognomónicos, sino los propios del individuo. Okay. Síntomas patognomónicos. ¿Cuáles son síntomas patognomónicos? Si una persona viene, por ejemplo, con una amigdalitis, de seguro le duele la garganta, de seguro le duele al pasar, de seguro le duele el cuerpo y de seguro le tiene fiebre. Todos los pacientes con amigdalitis tienen eso. Esos son síntomas patognomónicos. ¿Sí? O por ejemplo, en el paciente diabético, pues mucha hambre, mucha sed, mucha orina, pérdida de peso. Son síntomas patognomónicos. Todos los pacientes o la gran mayoría de pacientes con diabetes tienen esos. Entonces, por eso dice Geri, no hay que darle mucho valor, ya ahorita después vamos a ver lo de los valores, a estos síntomas, a los de la enfermedad, o sea, a los patognomónicos. ¿Cuáles son los más importantes? Los del individuo. Dice, yo siento, yo creo, a mí me duele así, ¿sí? Entonces, los síntomas del individuo, porque recuerden qué es lo que dice el parágrafo 1 del órgano, ¿no? Restablecer la salud al enfermo, no al órgano, a la persona hay que restituirle la salud, ¿ok? Entonces, vamos a darle más peso a los síntomas del individuo. Dice, y entre estos, porque a lo mejor nos va a decir muchos síntomas del mismo que se relacionen con el individuo, ¿cuáles son todavía los más importantes, los más característicos, los más inopinados, los más extraños? Y dice Kent que estos síntomas son aquellos síntomas que te hacen pensar. Es decir, yo he visto muchos casos de sarampión, pero este tiene algo en especial. Este tiene algo raro. Busquen ese raro. Y ese raro es el que nos va a llevar al medicamento. ¿Ok? Hasta aquí, esta definición que nos dijo Herring, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bien. Pues como saben, no podemos dar clases sin leer nuestro órgano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el parágrafo 153? Parágrafo 153. Aquí está. Dice, en esta búsqueda del remedio, o sea, ya estamos viendo al paciente, vamos a ver qué medicamento le vamos a dar. Por eso dice, en esta búsqueda del remedio, ¿no? En esta búsqueda del remedio homeopático específico, o lo que es lo mismo, en esta comparación de los síntomas colectivos de una enfermedad natural con la lista de síntomas de medicinas estudiadas,
esta comparación de síntomas colectivos de una enfermedad con los síntomas de la medicina no es otra cosa más que nos está diciendo Hahnemann, checa tu materia médica. Si tengo que comparar los síntomas que me está diciendo el paciente con los síntomas que vienen en la materia médica. Por eso, todos los que han tenido clases conmigo, siempre en las oportunidades que tengo, les he dicho, no podemos dar consulta si no tenemos una materia médica y un repertorio. ¿Sí? Y aquí, bueno, yo le agregaría y una caja de Kleenex. ¿Sí? El paciente siempre no llora. Pero aquí, en este 153, Hahnemann me está diciendo, entonces, en esa búsqueda yo tengo que comparar lo que me está diciendo el paciente con lo que yo tengo en la materia médica. Y seguimos, dice, a fin de hallar entre estas un agente morbífico artificial. Recuerden que los agentes morbíficos artificiales son los medicamentos. ¿Ok? Le estamos ocasionando, le vamos a provocar, espero que no se entienda mal, le vamos a provocar al paciente una enfermedad artificial. Por eso Hahnemann dice agente morbífico artificial. Ese agente morbífico artificial, perdón, entonces se refiere al medicamento. ¿Va? Entonces, a fin de hallar entre estas a un agente morbífico artificial, cuyos síntomas correspondan por similitud, la ley de la similitud, con la enfermedad que habrá de ser curada, y aquí está la parte medular de este 153. Deberán tenerse en cuenta principalmente y con exclusión de otros, o sea, a todos los demás déjalos de lado, a los síntomas y signos más notables, singulares, no comunes y peculiares. En la escuela, yo recuerdo que nos los decían que eran síntomas CUR, que a lo mejor es más fácil de relacionarlos. Característicos, únicos, raros, peculiares. Y Hahnemann dice notables, singulares, no comunes y peculiares. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice el 153? Tienes que comparar lo que te dijo el paciente con lo que hay en las materias médicas. ¿Qué síntomas voy a tener más en cuenta? Aquellos raros, aquellos característicos, únicos, raros, peculiares. Y aquí es donde a veces nos perdemos. Porque a lo mejor pensamos que un síntoma característico, único, raro, peculiar, es un síntoma que dice, no sé, es que cada que tomo un vaso de agua me da por aullarle a la niña. No, o sea, no se trata así de ese tipo de raro, ¿no? ¿De dónde van a salir estos síntomas característicos, únicos, raros, peculiares? De la modalización. Hay que modalizar todos nuestros síntomas. Porque entonces aquí yo me voy a dar cuenta que la tos del paciente que tengo enfrente es una tos que es más fuerte en la noche. Ok, eso es algo peculiar de él. Así de sencillo. Ok. O que cada que agacha la cabeza, el vértigo se le hace más fuerte. Pues eso es lo peculiar de él. ¿Ok? Entonces, los síntomas característicos, únicos, raros, peculiares, van a salir de la modalización. ¿Va a acabar? Porque si nosotros metemos, acuérdense lo que nos decía este maestro en primero, ¿no? Si yo meto síntomas basura al repertorio, me va a dar medicamentos basura. Si yo nada más pongo dolor de cabeza, pues hay 762 medicamentos que tienen dolor de cabeza. ¿Cuál le voy a dar? Si yo le pongo que no tiene hambre el paciente, pues hay 348. Es que soy muy inquieto, doctor. 699 medicamentos están inquietos. Es que me siento muy débil. 800 medicamentos están débiles. ¿Ok? Pero ya no es lo mismo si yo pongo debilidad en la mañana, debilidad después de comer. Ok, ya voy reduciendo este número, a lo mejor a 400 o le pongo otra modalidad y a lo mejor ya lo dejo en 150, no sé. ¿Va a acabar? Entonces, estos síntomas que vamos a darle más peso, los característicos únicos, raros, peculiares, tienen características muy especiales. ¿Por qué tienen características muy especiales? Porque son absurdos, no hay una explicación
O sea, el paciente dice, es que bien curioso, cada que me pasa esto, también me sucede tal cosa, ¿sí? O bien curioso, yo estoy bien, pero en la mañana, diario, estornudo 30 veces. ¿Ok? Y durante el día, no, durante el día no. Sí, o sea, a veces pueden pensar que son absurdos, que no tienen una lógica. Esos son los más importantes porque son característicos, son únicos, son raros, son peculiares de esa persona. ¿Ok? Ahora, en esta búsqueda de síntomas, nos vamos a enfrentar a dos palabritas que pudieran parecer lo mismo. ¿Será lo mismo un síntoma raro a un keynote? O sea, ¿es lo mismo un síntoma CURP que un keynote? Porque a lo mejor lo pudiéramos confundir. Y pues la respuesta, pues es no. ¿Sí? Una cosa es un síntoma raro, otra cosa es un keynote, ¿ok? O síntoma clave. ¿Sí? Algunos libros en lugar de keynote ponen síntoma clave. ¿Ok? No es lo mismo que un CURP. Y ahorita vamos a ver unas definiciones, ¿ok? Para ver si aclaramos esto. Dice, el keynote se puede traducir como un síntoma clave en el diagnóstico de un medicamento. Si un síntoma, un keynote nos va a llevar casi de la mano al medicamento, pero hay una pequeña trampa que ahorita la vamos a ver. De acuerdo al doctor Lippe, un keynote dice, eran primordiales por ser singulares y raros. Primordiales para el diagnóstico del medicamento. ¿Sí? Ahorita lo explicamos con más calma. Para remarque, un keynote o síntoma clave es un síntoma característico de un medicamento. Este también nos habla bueno, del medicamento, lo podemos traducir como de un medicamento. Dice, porque solo existe en la patogenia de ese medicamento. Entonces, un keynote puede ser, déjenme ponerlo al revés, puede ser que un medicamento tenga una rúbrica, un síntoma único. Ese sería un keynote. ¿Okay? Algo que define muy bien a ese solo medicamento. Por eso, dice, por eso solo existe en la patogenesia de ese medicamento. Puede ser de 2 o 3 medicamentos. ¿Okay? Para Jacques Lamont, un síntoma clave puede corresponder a un solo medicamento o a menos de 3. Quiere decir que si ese síntoma lo tienen 4, 10 medicamentos, ya no es un keynote. ¿Okay? Un keynote, entonces, es del medicamento. El síntoma CUR es del paciente. No sé si captamos la idea. Entonces, el keynote nos habla del medicamento. El CUR nos habla del paciente. Puede ser que un síntoma CUR también sea keynote. ¿Ok? Pero no siempre un síntoma CUR va a ser un keynote. No sé si captamos la idea. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Sí. Ok. Entonces, el término keynote en la homeopatía se refiere al síntoma o grupo de síntomas que representan al medicamento. El síntoma raro es del paciente. ¿Okay? Por ejemplo, puede ser que mi paciente tiene dolor de cabeza solo cuando hay luna llena. Sí, sí, y en ese caso, primero lo tomamos como que si es un síntoma característico de él. Y si ya cuando buscamos en la materia médica vemos que solamente 2 o 3 medicamentos lo tienen, entonces ese síntoma clave se convirtió también en keynote. ¿Ok? Bien. Gusto verte, Maestro, ya tenía rato que no te espérame. veía. Mande. No, sí, no, bueno, es que me gustaría escribir el ejemplo, pero no quiero tardar a los demás. Al rato lo puedo escribir para no tardar la clase. Es que Sí. así como lo dijo usted con el ejemplo de la compañera. Ajá.
Y que, bueno, al final se lo pregunto para que esté en la clase que corra y me vuelve a decir ese ejemplo, ¿sí? Ok, o si quieres, mira, porque si no, luego se me olvida. Ahí te va. Dijo la doctora Hilda, a su paciente le duele la cabeza en luna llena. ¿Ok? Ese dolor de cabeza en luna llena es un síntoma CUR, característico, único, raro, peculiar. ¿Ok? Pero si yo meto ese síntoma al repertorio y ya pongo dolor de cabeza con luna llena y resulta que me sale en la lista 3 medicamentos nada más, ese es un keynote, un síntoma clave. Entonces, en ese caso, tuvimos una coincidencia, ¿sí? Que el síntoma característico de él era un keynote, pero no siempre va a ser así. ¿Ok? Y entonces, Ok, perfecto. Ok, gracias, ya lo noté. ok. Y entonces, decíamos, sí, María Guadalupe, tiene la mano levantada, le escucho. Sí, maestro, mi pregunta es, entonces, si sale en la materia médica 3 veces se hace un keynote, pero si no, entonces, ¿qué pasa? Entonces es característico del paciente y cómo podría yo encauzarlo hacia un medicamento dentro de un repertorio. Ok, nada más al principio yo me he si tiene 3, ¿qué? Si sale 3 Eh, veces o algo, no te Tres entendí esa veces, parte. me imagino que en 3 medicamentos, ¿no? De toda la materia Ah, ok, médica que ajá, existe. ajá. Sí, Si el sí. síntoma que me está diciendo el paciente eh, a- sale en el repertorio únicamente con 3 medicamentos, ¿sí? Sí, No te sí, entendí bien. sí, sí. Ah, Bueno, yo lo entendí así, mire, maestro, que si ese, por ejemplo, le duele la cabeza durante la luna llena, ajá. ese síntoma CUR Ujú, sale en la materia médica en 3 medicamentos como ujú, característicos, serían keynote. sí, Ajá. sí. Pero entonces, si no sale en la materia médica, entonces sería un síntoma únicamente del paciente. Pero entonces ahí, ¿cómo lo encauzo Ah, para pues para saber qué medicamento dar? ok. Que esa era precisamente la trampa con el keynote. Muchas veces, imaginémonos, ¿no? De este caso, ¿no? Dolor de cabeza con luna llena y que nada más saliera, digo, vamos a inventar, ¿no? Que nada más estuviera pulsatila. Ah, pues es remedio único, pulsatila, nada más le voy a dar le voy a dar pulsatila. Error, porque siempre debemos de corroborar el resto de los síntomas. No podemos prescribir por un solo síntoma. Oye, a ver, te duele así, pulsatila. Oye, y ¿con qué clima te sientes más a gusto? No, pues con el calor, porque yo soy bien friolenta. Tache, porque pulsatila es caluroso. Oye, ¿cómo andas de sed? No, si yo traigo un montón de sed. Tache, porque pulsatila no tiene sed, ¿no? O sea, tenemos siempre que verificar, como dice aquí, corroborar con el resto de los síntomas. ¿Ok? Porque a lo mejor va a tener otros síntomas característicos que definan más a otra persona. Y eso pudiera ser que sea una capa que viene abajo, que está empezando a manifestarse, pero no nos corresponde ese medicamento todavía porque hay otros síntomas que nos están indicando que es otro medicamento. ¿Ok? Entonces, siempre corroborar el resto de los síntomas. ¿Ok? Y esto es precisamente lo que decía, o sea, no debemos de prescribir por un solo quinote, aunque sea remedio único, porque para que sea remedio único, o sea, para que sea ese medicamento, toda su personalidad tendría que caer en eso. ¿Ok? Porque si nosotros seguimos leyendo el Organon, dice Hahnemann, nunca seremos capaces de curar de acuerdo a la homeopatía, utilizando, por ejemplo, un medicamento friolento en una persona calurosa, o un medicamento tranquilo en una persona ansiosa. ¿Sí? O sea, tenemos que cubrir a toda la persona. ¿Ok?
Y entonces ya tengo todos los síntomas. Ya digo, estos se me hace que estos son de los más importantes, que tienen que ser muy probablemente todos los mentales. Pues sí, pero ¿cuál es más importante de todos los mentales? ¿Valdrán lo mismo todos los mentales? Pues bueno, hay también jerarquías dentro de los síntomas mentales. Los más importantes son los síntomas que tengan que ver con el área afectiva, con el amor, con el odio, con el deseo de compañía, con el deseo de soledad, con la tendencia suicida, ¿sí? Todos los síntomas que tengan que ver con el área afectiva son los más importantes. En segundo grado, los síntomas de la voluntad. Todo lo que tenga que ver con ganas o no ganas de hacer, con indecisiones, y todo lo que tenga que ver con voluntad iría en un segundo lugar. Y en un tercer lugar, digo, en caso de que hubiera de todos, ¿no? Los de la inteligencia, ¿sí? Lo de que me cuesta trabajo entender, no entiendo lo que me estás diciendo, o tengo muchos pensamientos, sí, o sea, todo lo que tenga que ver con inteligencia, digamos que iría en un tercer lugar, ¿va? Entonces, yo ya recogí todos mis síntomas y entonces yo empiezo a analizar, ¿no? ¿Cuáles son los del área afectiva? Esos valen más. Cuando digo valen más, me refiero a que cuando los metamos en el repertorio, pues le voy a dar 4 puntos, le voy a dar 2 puntos, ¿sí? A eso me refiero. Porque recuerden que por default, los repertorios electrónicos, pues a todos les pone valor de 1. ¿Va? Entonces, primero los del área afectiva, luego los de la voluntad y por último los de la inteligencia. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ok? Es precisamente esto, la clasificación de síntomas mentales. Digamos, en primer lugar, como más importantes, síntomas, como decía, ahí se me fue esta palabra, del área afectiva, ¿no? Lo que hable del instinto de conservación, los deseos suicidas o pensamientos suicidas, el hastío por la vida, la indiferencia, estos son los más importantes, ¿sí? Síntomas que expresan de forma más intensa al ser humano. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes recojan sus síntomas, tienen todos sus síntomas mentales, si detectan algo de eso, estos considérenlos como los más importantes. ¿Ok? En segundo lugar, todo lo que tenga que ver con las emociones, ¿sí? La indignación, la cólera, amor contrariado, vejaciones. ¿Por qué? ¿Por qué estos valen menos que estos? Porque todos estos síntomas, déjame ponerle en blanco, porque todos estos síntomas son reactivos. O sea, sí, es que cuando me contradicen me da coraje. Y si no te contradicen, no. Entonces, todos estos síntomas son únicamente reactivos. Estos no, estos son del ser. Por eso estos valen más que estos. ¿Sí? Y en tercer lugar, todo lo que tenga que ver con el estado del ser. ¿Sí? Porque en estos, sobre todo en esta última categoría, son síntomas que no juegan ningún rol en cuanto a la persona. ¿Ok? ¿Okay? No producen trastornos tan fuertes como el miedo, la angustia, la ansiedad, comparado, por ejemplo, con una idea de muerte. Claro que después va a llegar a un grado tal de desequilibrio que a lo mejor esta ansiedad sí te va a llevar acá. Pero si no te lleva a querer suicidarte porque andas ansioso, pues, ¿ok? Maestro, pero Mande. por ejemplo,
Ahí en el segundo dice penas, vejaciones, o sea, penas, mortificaciones. Una persona que está, pues, mortificada o, por ejemplo, dice amores contrariados, o sea, no sé, alguien que no, pues, está con su rollo de no me quieren, me dejó, o sea, ¿Sí? Bueno, es que luego me quedé pensando, pues hay gente que hasta se mata porque lo dejaron. Pero Sí. bueno, o sea, que el asunto digo, volvemos al número 1, ¿no? Expresaría, me quiero morir porque me dejó, ¿sí, verdad? Sí, o sea, esta lista es en el caso de que tengas los 3 tipos de síntomas, o sea, que el paciente te haya referido los 3 tipos de síntomas. Estos van a valer más que estos. Pero claro, si el paciente únicamente te dijo eso y no tiene nada de esto, entonces eso se convierte en primer lugar. Sí, eso era también algo que le iba a preguntar, o sea, si el paciente no dice nada de me quiero morir y... No, o sea, sí, está triste a lo mejor, o está enojado, pero nada de me quiero morir, nada de me quiero cortar las venas. Ok, se pasa. Sí. El segundo se vuelve el primero. Ok, exacto. gracias. Sí, aquí lo estoy poniendo en el supuesto que tuviera los 3 tipos. Ok, correcto, ¿Okay? ya. Bien, entonces. Pero no pase no pase de canal. Sí, espérame tantito. Espérame tantitito. Si quieres, Tantitito. ok, eso como es un montón, si quieres en la grabación, pues ahí No, a ver, déjame le saco una foto rápido. Okay. Aquí. Ay, aquí, ahorita le saco una foto. ¿Nos va a enviar el video? Ya, sí, ya sí, le saqué la foto. Ok, sí, se les va a enviar este material. Gracias. ¿Sale? Bien. Entonces, decíamos. Ok. Pero para que tengan valor los síntomas que acabamos de ver, siempre deben de tener una modalidad. Sí, o sea, no se vale nada más decir, es que traigo mucha ansiedad. No hay que darle muchos puntos, ¿no? Hay que modalizar cómo es esa ansiedad. Es más en la mañana, en la tarde, es ansiedad después de comer, es ansiedad a la hora de dormir, ¿sí? Siempre para que un síntoma pueda tener un valor, debe de tener una modalidad. Carecen de valor si están aislados. ¿Ok? Por aislados se entiende, pues, a que no están modalizados. Y ahorita vamos a ver lo relacionado a la modalización. Porque casi siempre nada más nosotros pensamos modalización de tiempo. Y hay un montón de factores que nos van a llevar o que nos sirven pues para modalizar. Ahorita lo vemos en un par de diapositivas. ¿Va? Entonces, ya cuando tiene una modalidad o una correlación con otros síntomas, entonces ahorita ya estamos empezando a tener el esqueleto del caso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estamos aclarando, ya estamos acercándonos más a la persona, que es a la que tenemos que curar. ¿Ok? Ya están siendo síntomas propios de él o de ella. Ya no fue una ansiedad nada más. Ya no fue una tos nada más. ¿Sí? Ya fue una tos que le da en la noche, sobre todo cuando toma agua fría. ¿Ok? Entonces ya estamos teniendo el esqueleto. ¿Ok? Ahora, dentro de estas famosas modalidades, hay modalidades externas y modalidades internas. ¿Ok? ¿Qué es una modalidad? Una modalidad es cualquier circunstancia que modifica un síntoma, ya sea que lo agrave o lo mejore. Es así de fácil, es una modalidad. ¿Sí? Cualquier circunstancia que modifique al síntoma del paciente, ya sea que lo agrave o que lo mejore.
Ya, a lo mejor hay otra definición más compleja, pero creo que esta es muy sencilla. ¿Ok? Y luego es bien curioso, ¿no? Y de seguro les ha pasado, ¿no? Es que me duele la cabeza. Ok, ¿y han notado cómo mejora ese dolor de cabeza? Pues sí, me tomo unas aspirinas. No, las aspirinas no son modalidad, ¿eh? Porfis. ¿Va que va? Entonces, hay modalidades externas, ya, factores externos y factores internos. Factores externos. Hay factores atmosféricos y o meteorológicos. Relacionados a la temperatura, el calor, el frío, calor de la cama, calor de la habitación, el sol, si todo lo que tenga que ver con temperatura, todo esto puede ser una modalidad. De tiempo, ¿cómo le va con el tiempo húmedo? Uy, con las corrientes de aire, con las fases de la luna, ahorita que decía la doctora Hilda, con las tormentas, ¿cómo te va el aire libre? Y todo eso me tengo que preguntar. Sí. Ok, claro, si el paciente ya te lo dice, sí, fíjate que he notado que me duele más el estómago después de comer, no sé. Bueno, ya nos facilitó la chamba. Pero en aquellos pacientes que nada más nos dicen es que traigo ansiedad, tenemos que escarbarle de todo esto hasta que nos digan una modalidad. ¿Ok? Entonces tenemos externos, atmosféricos o meteorológicos. Puede haber físicos o mecánicos, ¿sí? Como el tacto, o sea, ¿cómo te va cuando te tientan? Porque hay, por ejemplo, como cal y carbónico, ¿no? Que tiene aversión a ser tocado. Entonces, ¿cómo le va con el tacto, con la presión, con las sacudidas, cuando llega tarde a la casa, ¿no? Que le dan una sacudida? Si te froto, con la música, con los sonidos, claro. Es eso de andar a caballo. Luego hay algunas materias médicas que todavía dice, mejora por andar en carroza. No, pues en mi ciudad ya no hay carrozas, pero bueno, ¿ok? Pero bueno, o sea, hay que buscarle de todo. ¿Cuál es la intención? Que el paciente nos diga cómo mejora o cómo agrava ese síntoma. Es que fue en la época de Hahnemann, maestro. Sí, 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 sí. Sí, tienes toda la razón. Por eso viene así de algunas materias médicas. ¿Ok? Sí, ya Otros, hace mucho. hace un buen. Otros factores ambientales, ¿sí? O sociales. ¿Cómo te va con la gente? ¿Cómo te va cuando te contradicen? Cuando no logras hacer tus metas, ¿sí? Para ver, por ejemplo, frustraciones, ¿no? ¿Qué es lo que te hace enojar? ¿Cómo recibes malas noticias? O sea, hay infinidad de cosas que le podemos preguntar. Ok, entonces tenemos factores, ahorita vamos a ver otros factores externos todavía. Ok, pero digamos, resumiendo, atmosféricos, físicos, ambientales, otros factores externos son la higiene, ¿sí? ¿Cómo te va con la ropa ajustada? ¿Cómo te va cuando te bañas, si es que te bañas? ¿Sí? O por mojarse, ¿qué temperatura te gusta más del agua, fría, caliente? ¿Ok? Por lavarse la cabeza, ¿no? Por ejemplo, medicamentos como diosiamo, suministramonio, que no le gusta que le mojen la cara. Otros factores externos son los alimenticios, con la comida, cuando hueles la comida, cuando estás comiendo, qué alimentos sí te gustan, qué alimentos no te gustan. Si se fijan, son muchos factores, ¿no? Los que podemos preguntar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nos quedamos nada más con los horarios, ¿no? ¿Han notado si el dolor de cabeza es más en la mañana, en la tarde o en la noche? Y teniendo toda una gama de preguntas que le podemos hacer, ¿no? Con el calor, con el frío, con el agua, con la presión, en fin. ¿Ok?
Estos son factores externos. Existen factores internos, ¿ok? Como los fisiológicos. ¿Cómo te va con el ayuno? ¿Cómo te va con ese síntoma antes de la comida, durante la comida, después de que comiste? O muchas veces en la comida principal, o solamente en el desayuno, o solamente en la cena. La sed, en las mujeres en la menstruación, si ese dolor, esa molestia, ese carácter agrava, empeora o mejora antes de la menstruación, durante, después. ¿Ok? Entonces, estos son fisiológicos. Tenemos los patológicos. Los patológicos, ¿sí? ¿Cómo son tus descargas? ¿Mejoras con las descargas? ¿No mejoras con las descargas? ¿Con la tos? ¿Con los estornudos? Hay medicamentos que se sienten bien cuando están constipados, por ejemplo. ¿Cómo te va con la diarrea? El vómito. Hay dolores de cabeza que mejoran cuando vomita el paciente. ¿Ok? Esos son factores internos patológicos. Y los últimos internos son los generales. ¿Ok? Como va por el movimiento, ya sea agacharse, pararse, acostarse, voltearse, corriendo, caminando. ¿Mejoras caminando? Sí, caminando deprisa, caminando despacio. Sí, por ascender, por descender. Esto, pues bueno, ya lo pueden ver con calma en la grabación, y ya le pueden ir poniendo pausa, ¿no? Entonces, los síntomas generales, aquí incluimos a los mentales, que de hecho también los pone dentro de los mentales. Sabemos nosotros que tomamos mentales generales particulares. Dice, adquieren la mayor importancia de la jerarquización cuando son muy marcados. ¿Ok? Casi siempre estos síntomas el paciente te los va a decir sin que tú le preguntes. ¿Sí? Son muy marcados. Esos son muy importantes. Son más importantes cuando el paciente te los dice a que cuando tú le preguntas. ¿Ok? Y especialmente cuando denotan un cambio en la mentalidad. Ayer empezamos este curso de semiología, con una de las cosas con la que empezamos, y ahora sí que, como dicen, se lo voy a echar a perder a los que lo van a tomar el viernes. Ya van a saber con qué vamos a empezar. Dice Miotki que los síntomas mentales no es otra cosa más que cambios dentro de la misma personalidad. Es decir, el paciente que es enojón toda su vida. Pero no es lo mismo decir, yo soy enojón, ahora que me pasó esto, yo he notado que soy más enojón. ¿Okay? Hubo un cambio. ¿Okay? Entonces, por eso dice, son muy importantes, sobre todo cuando denotan un cambio en la mentalidad. También Hahnemann en el organón, ¿qué es lo que nos dice? En toda enfermedad, los síntomas mentales y emocionales del paciente siempre están alterados. Esa alteración es la que vamos a tomar en cuenta. ¿Okay? Ya nos vamos acercando a la bendita definición de síndrome mínimo. Ya hasta se me olvidó de qué estábamos platicando. No, bueno, otro parágrafo más que debemos de saber antes de ya entrar ahora sí de lleno a esto. Parágrafo 6. ¿Qué nos dice el parágrafo 6? Bueno, no lo vamos a leer todo. Pero dice, el observador, o sea, nosotros, desprovisto de prejuicios, no debemos hacer un juicio al paciente, ese como entró caminando, de seguro es su tachi. ¿Ok? Debemos de ver al paciente desprovisto de prejuicios. Dice, y bien consciente de la frutalidad de las especulaciones trascendentales que no pueden ser confirmadas, bla, 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 bla. Dice, toma nota exclusivamente, déjenme esto, toma nota exclusivamente de los cambios en la salud del cuerpo y de la mente. Toma nota de los cambios en la salud del cuerpo y de la mente. Yo, lo que decíamos ahorita hace un momento, yo soy enojón. Ok, ¿y andas más enojón? No, yo siempre soy bien enojón. Hacemos un cambio. Otra persona que diga, no, sí, yo soy bien miedoso, pero a raíz de que traigo esta bronquitis,
me da más miedo. Ya he pensado que a lo mejor hasta me puedo morir de esto. Ese es un cambio. ¿Ok? Claro, hay unos cambios muy notorios, ¿no? Les platicaba ayer a sus compañeros que están, como les digo, en este curso. Yo soy muy caluroso. Y hace un par de años me dio una bronquitis, yo estaba friolento. Un cambio muy notorio, sí, de caluroso por el proceso de la enfermedad. Me hice, bueno, transité por una fase friolenta y ahorita voy a ser caluroso. Un cambio. ¿Ok? Es que yo tengo, ¿qué otra cosa? No sé, yo soy muy llorón, pero desde que traigo esta preocupación, he notado que lloro de cualquier cosa. Es un cambio. ¿Ok? Entonces, parágrafo 6, debemos de anotar los cambios. ¿Ok? No, yo soy llorón. ¿Y lloras más? No, yo siempre soy bien llorón. No, pues eso no es un cambio. ¿Ok? Gracias por participar. ¿Va que va? Entonces, las desviaciones de lo que es normal en el individuo son importantes. ¿Ok? Y son más importantes si son raros, extraños, peculiares. Y entonces, los cambios son muy importantes y si ese cambio lo lleva a un síntoma característico, único, raro, peculiar, dirían más mejor. ¿Ok? Y entonces, pues ya que estamos en el parágrafo 6, de una vez nos vamos de fitito al parágrafo 7, porque en el parágrafo 7 es cuando Kahneman nos dice hay que tomar la totalidad sintomática. Y se acuerdan uno de los videos que le mandé, ¿no? Que cuando estábamos haciendo como la expectativa de esta clase, de esta sesión, que decía el monito, y debemos de considerar todos los síntomas. Bueno, ya ahorita vamos a ver. Pero Hahnemann nos dice todos los síntomas. ¿Para qué todos los síntomas? Para no paliar. ¿Dónde dice Hahnemann que no hay que paliar? En la nota 4 del parágrafo 7. ¿Okay? Yo sé que, digo, a lo mejor ahorita algunos de ustedes todavía están en la escuela, con trabajo tenemos tiempo para leer todo el organón. Mi sugerencia, por lo menos a los que ya salieron, o los que todavía no saben nada, hagan su tiempecito, vuelvan a leer el organón, pero ahora también lean las notas. Las notas nos dan mucha información. ¿Ok? Entonces, esta nota 4, donde Hahnemann nos dice que no hay que paliar, esta nota 4 corresponde al parágrafo 7. ¿Ok? Y entonces ya nos vamos acercando a la bendita definición. Maestro. Dime. No estábamos en la definición. Oiga, perdón, ahí me confundí un poquito. ¿Qué era no paliar? ¿Paliar? Paliar, ajá. O sea, paliar es decir, ¿qué tienes para el dolor de cabeza? Pues tómate una belladona. Ahí no estamos paliando, estamos quitando nada más el síntoma, no estamos curando. ¿Sí? Recuerdo que me decía okay. un médico homeópata, el médico general hizo también la homeopatía. Y él recuerdo que me decía, mira Juan, quitar un síntoma no es difícil. Él decía, estira la mano, abre el cajón y cualquier policresto que saques le va a quitar el dolor. ¿Sí? Y si nosotros vemos déjenme atrasarme un poquito. Aquí está. Dolor de cabeza. Hay 762 medicamentos que tienen dolor de cabeza. Pero quitar un síntoma no significa que lo estás curando. Porque ese es un solo síntoma, ya bien solita, no podemos prescribir por un solo síntoma. ¿Ok? Dice, entonces él decía, quitar un síntoma es fácil, curarlo es lo difícil. Y que de hecho, de eso es lo que habla Kent, no me acuerdo el número de lección, pero es la lección que corresponde a la segunda prescripción. ¿Ok? Entonces, siempre la totalidad sintomática. ¿Qué nos habla Vygotsky de la totalidad sintomática? Y aquí ya estamos así, arañándole el piecito al famoso síndrome mínimo de valor máximo. Totalidad sintomática es el conjunto constituido por la menor cantidad necesaria de síntomas. Síntomas y signos, pues, obtenidos del enfermo. Lo dice Vygotsky.
la menor cantidad necesaria de síntomas. ¿Ok? Entonces, tener muchos síntomas no significa que tenemos un buen caso. ¿Ok? Y entonces vamos viendo un ejemplo. ¿Ok? Vamos viendo un ejemplo. Aquí en su pantalla ustedes ven 24 cuadros. ¿Ok? Atrás de estos 24 cuadros hay una imagen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar la pluma. Bueno, ahí está. Vamos a ir destapando cuadritos para ver cuándo descubrimos qué imagen es. ¿Sale? Y ahorita les digo qué es lo que estamos haciendo. ¿Algún voluntario que diga algún cuadro, algún número que quiera destapar? Yo. Ujú. A ver. El 10. El 10. 10. Sí. Yo quiero quitar ¿El 5. 5? el 11. Ok, 5, 11 y luego María Guadalupe nos dijo 5. A ver, bueno, antes de hacer el 11 y el 9 y con María Guadalupe. Cuando sepamos qué 23. es, me dicen, ¿sale? Entonces, el Ok. 11. Hasta aquí ya sabemos qué es. Ok. Todavía no, ¿verdad? Un bosque. No. Ok, 11. María Guadalupe, ¿decías? 23. ¿Cuál? Pues es el 23. bosque con rayos de luz. Ok, un bosque con Un rayos de árbol. luz. Un árbol. ¿Alguien más? El 1. El 1. 24. 24. El 14. 14. Ah, 14. Yo quiero el 8. 22. 8 y luego nos vamos a 22. Todavía alguien que diga. Se Un hace que es esto. león. Un león en la selva. Ok, Un un león en la selva. El Entonces, 12. a ver, alto. Vamos al 8 y luego al 12. Imaginemos Y el que. 22. Ahí voy, 20. Aguántenme. Imaginemos que este fuera el medicamento, entonces ya le pudiéramos dar leoninum al paciente porque es un león. ¿Todavía no? Ok, entonces 8, luego dijeron 22. No, todavía no, maestro. 19. Por favor. 19. Ah, sí, es un león. León y cebra León y cebra. Ok, en un Están bosque. peleando. ok. Pausa. De 23 cuadritos, destapamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 23 cuadros necesitamos 9 para saber qué era. ¿Ok? ¿Pudimos haber prescindido de este? Muy probablemente sí, ¿no? O sea, para saber que era un león y una cebra. ¿Ok? ¿Cuántos creen ustedes? Ay, regresarme. ¿Cuántos cuadros creen que fueran necesarios para descubrir que era un león y una cebra? 3, 4. 3 o 4, ¿no? A lo mejor el 19, el 20 y estos dos, ¿no? Digo, nada más por decir algo, ¿no? Que bueno, Bueno, sí. ya El vamos 22. destapando. Entonces, el paciente a lo mejor nos va a decir 23 síntomas. ¿Los 23 síntomas son importantes? No. ¿Qué dice el doctor José García Escobar? 4 patas detienen a una mesa. ¿Ok? Dice, una vez le preguntaron a Vitulcas, oye, ¿cómo le haces para aprenderte tantos medicamentos? No me aprendo todos los medicamentos. Me aprendo 3 o 4 síntomas de cada medicamento. Y eso a veces me han preguntado también, ¿cómo le hace para hacer? Yo me cenamos como 3 o 4 síntomas de cada medicamento. Pero vamos a tratar de hacer que sean los más importantes. ¿Ok? Los que en cuanto yo empiece a ver esta cara, en cuanto empiece a ver esta cara, en cuanto empiece a ver la melena, ya estoy viendo la estructura del medicamento, ¿no? O sea,
el paciente les dice, soy calurosa, me gusta el consuelo, no me gusta la grasa, no tengo sed. Con esos 4 síntomas, exacto, ¿quién pensó pulsatila? Con 4 síntomas. Y me tiene que decir, Yo pensé pulsatila. ok, se vio, o sea, con 4 síntomas entendí que la paciente era pulsatila. Y a lo mejor la paciente en la consulta me dijo 15 síntomas. Los voy a considerar los 15, ¿no? Voy a buscar los más característicos de esa persona. Y entonces ya voy a poder tener una imagen con pedacitos, ya voy a tener una imagen del medicamento. ¿Qué es lo que hago? Agarro mi materia médica y te hago preguntas ya nada más para confirmar. Ok, yo creo que eres pulsatila. Oye, ¿cómo te va con el calor? No, me voy fatal. Ahí estamos. Ya no le preguntemos más. ¿Ok? Entonces. Maestro, yo siento de pronto una confusión cuando entró la materia médica, por ahí en el internet bajé la de Viñoski, pero bueno, el punto es que siento esta confusión, o sea, aprovechando su pregunta, digo su ejemplo. Bueno, oye, pues que es calurosa, que le gusta el consuelo, que lo otro, que ya se me olvidó. Pero, o sea, sí, por ejemplo, ahorita en este caso, pues sí pensé pulsatila porque se me ha quedado mucho en la cabeza que le gusta el consuelo. Pero, por ejemplo, cuando me meto a pulsatila y bueno, sí encuentro esas cosas, yo siento que me confundo y no me quiero confundir y esa es la pregunta. O sea, luego empiezo a encontrar muchas otras características de pulsatila, pensando yo, ¿verdad? Imaginándome que yo estuviera ahí con el paciente y dijera yo, pues es pulsatila. Y me meto, sí, a la materia médica, pero luego empiezo a encontrar muchos otros síntomas y ahí es donde yo me estoy revolviendo y digo, bueno, pero entonces, ¿qué hago? O sea, me pongo a preguntarle, o sea, porque vienen luego un montón de cosas en cada síntoma. ¿Sí? Sí, en cada medicamento, perdón, en cada medicamento. Entonces es ahí donde yo me estoy haciendo esa pregunta a mí misma, bueno, ¿qué hago? O sea, no sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Qué es lo que haces? Esto es muy normal porque todos los policrestos tendrán, no sé, arriba de 3,000 síntomas a lo mejor. Doctor Martín, ahorita le doy la palabra. O sea, todos los policrestos tienen 2,000, 3,000, 4,000 síntomas. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? O sea, el paciente nos habla de sus síntomas. Pero si yo no detecto síntomas importantes, me voy a perder. Por eso es importante que tengamos la materia médica siempre a la mano. ¿Ok? Y el repertorio. Todos los síntomas que me está preguntando el paciente, yo los empiezo a meter al repertorio. Y entonces en el repertorio, con todos los síntomas que metí, porque siempre van a salir policrestos, te va a salir pulsatila, pero también te va a salir sulfur, también te va a salir fósforo, también te va a salir aconitum. ¿Qué es lo que hago? Luego, ya que acaba el paciente, pues tengo mi materia médica, te empiezo a hacer preguntas de un medicamento. Y luego te empiezo a hacer preguntas de otro medicamento, pero ya preguntas más específicas. ¿Cuáles? Estas. Las características de cada medicamento. Por eso es importante, ahorita ustedes cuando están estudiando, sí, se recomienda que estudien con la materia médica de Viñoski, pero en la consulta tengan una materia de keynotes. Sí, por ejemplo, yo en lo personal tengo la de Morrison y tengo la de Patak, que nada más trae puros síntomas claves. A ver, ¿cómo dijo que se llamaba cómo se llama el libro? La materia médica de Morrison o de Patak. P-H-A-T-A-K. Patak. Perdón la ignorancia. O sea, Morrison y Matak, ¿es un solo libro? No, son dos. Materia médica de Morrison y materia médica de Patak. 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 P-H-A-T-A-K. Entonces, para estudiar, sí o sí estudiar en Viñoski. Ajá. Porque Viñoski viene muy completo. Pero para la consulta necesitamos algo que sea muy ágil. ¿Por qué no recomiendo que estudiemos de una vez mejor con Patak? Es que lo tengo aquí. O con Morrison. Porque vienen muy resumidos. Y en la consulta, yo veo la materia médica no para estudiarla.
Yo veo la materia médica nada más para consultar algo rápido. Entonces, su consejo es que busquemos la materia médica Morrison y Batak. ¿Mi consejo es que qué? Perdón. Su consejo es que busquemos la materia médica de Morrison y la de Batak. Ya. Ya cuando estén dando consulta. Ahorita bueno. para estudiar es Viñoski. Ok, correcto, gracias. ¿Sí? Gracias, ya. Sí, ya me resolvió la duda porque de verdad me meto a la de Viñoski, o sea, tiene 20,000 cosas y yo, o sea, Dios santo, me voy a perder aquí, voy a estar 3 horas. Gracias. Sí, sale. Doctor Pero primero, Martín. Sí, lo escuchamos, doctor Martín. yo, ¿sí me escucha, doctor? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, a la compañera yo le recomendaría que no estudien el Vygotsky todavía, que empiece con materias médicas más simples, como la de Jacques Joanny o la de Charette, de los franceses de la época de los 80, que son mucho más simples. Ya después pasar al Vygotsky o a Vanier o a Latour, ¿no? O Patak es una, Boeric es otra, que son sencillas. Y si lee inglés, la materia médica de Vermeulen es mucho más sencilla, pero yo le recomendaría que lea primero la de Jacques Joanny, Nociones de Materia Médica, y Charette, que es un libro antiguo, pero muy, muy sencillo, ¿no? Ok. El comentario. Ok, gracias, doctor Martín. Gracias, doctor. ¿Me dijo Jazz Jani? Sí, Jacques Joanny, Joanny. Ok, gracias. Doctor, Sí, ahí voy. María Guadalupe tenía la mano levantada y ahorita le doy la palabra. Maestro, Sí, entonces ahorita, por ejemplo, nos ayudaría lo que es Vitulcas y Keynotes. ¿qué? Es que esa primera parte no leí. Sí, bueno, si necesitáramos materias médicas más prácticas de las que tenemos o de las que nos han facilitado aquí en la escuela, sería Vitulcas y Keynotes. Ok. Sí, el único problema con Vitulcas es que no trae todos los medicamentos. Es el único problema con Vitulcas. A mí me encanta Vitulcas, pero no trae, o sea, como para estudiar, no, porque no trae todos los medicamentos. Pero sí, ya para la consulta, sí necesitamos algo ágil. ¿Sí? ¿Alguien más comentaba? sí, yo nada más Sí. recomendaba, doctor, si alguno de los compañeros no ha tomado el diplomado con usted, yo se lo recomiendo ampliamente porque nos ayuda, nos da mucha guía y nos ayuda a filtrar precisamente esas materias médicas. Entonces, sería bueno que tomaran en cuenta tomar el seminario, valga la redundancia, tomar el diplomado de homeopatía que pronto empezará y les va a ayudar bastante. Ok, gracias, José Ángel. Y gracias por la porra. Se siente bonito. Muy Maestro, bien. ¿qué opina de la materia médica de Boerique? Son como keynotes. Sí, es buena. Es buena. Yo uso Boerique y Vygotsky. Bueno, y otras, pero Ajá. así como de cajón. Sí, yo en realidad, o sea, siendo sincero, o sea, es buena. Yo no la uso, ¿por qué? Porque la tengo en electrónico. Y para la consulta me gusta más, pues yo soy de la vieja escuela, me gusta más el librito. Entonces, Morrison y Patak sí las tengo en el libro, entonces me gusta más hojearlo. Pero sí es buena, sí es una buena recomendación. La única, pero bueno, eso es por motivo personal. La única que yo le pongo Gracias, maestro. ¿sale? La única que le pongo las cruces, pero es algo personal, ¿sí? No lo hagan en general, es la de Vanier, ¿sí? Porque tiene una tendencia pluralista, luego tiene por ahí unos círculos, ¿no? Que después este medicamento sigue tal, ¿no? Y eso ya no va muy de acuerdo a la homeopatía clásica. Pero ese es mi punto de vista. Pero como decía ahorita el doctor Martín Corbacho también, pues y sí, o sea, viene muy simplificada la de Vanier. ¿Ok? Y si pudiera el compañero compartir el nombre del autor francés en el chat. Ok. Y si alguien lo tiene en PDF, bueno, pues se agradece, ¿no? Compartir. Ok.
Doctor Martín, ¿nos pudiera compartir en el de homeopatía digital, cierto? ¿Dice? ¿Ese Sí, chat? maestro, puede ser en el chat de homeopatía digital o aquí también está abierto el chat, Ah, ok, en la está bien. sesión Zoom. Ok, doctor Martín Corral. ¿Les doy dinero? No sé nos si me puede- ven. A ver. ¿Sí me ven? No, no sé. Bueno, yo sí lo veo. Ahí está. Si puedes subir un poquito el libro, ahí dice, nociones fundamentales, materia médica, homeopática. Y si pudiera acercar un poquito esa parte de donde viene el nombre, el de Jax. Ahí está, nociones fundamentales de materia médica. Y si nos quiere mostrar, doctor Martín, el autor, porque cuando acercó el libro, ahí está, Jacques Rouanet, ¿ok? Como Clemente Jacques, Jaques, o Ni, ¿ok? Gracias, doctor. Perdón, profe, ¿lo están compartiendo donde dice chatear? ¿En el chat? No, puso la imagen en la cámara. Ah, caray. En mi celular no se vio. Lo que pasa es que no se ven todas las cámaras porque estoy compartiendo la pantalla, pero pudieras ver todas las, no sé, moverle a tu Ah, cámara. ya. Por eso le pedí Es- si pudiera es- escribir ya. Jax Giovanni. Ajá. Ajá, Gracias, maestro. Gracias. sale. Jax. No sale en mi pantalla. Ya lo puse, lo acabo de poner en el chat. Sí. Hasta el Amazon está. Ah, ok, ahí lo pueden encontrar entonces en Amazon. Si quieren, Gracias. también a los de, bueno, lo podemos hacer Agarra la separado. pluma y apunta ahí, harina para hotcakes. Ok, harina para hotcakes, que no se les olvide. Tenemos a compartir cada parte. Eh, Y pon también lechera. déjenme bloquear ahí estamos. Mari, ¿tenías la mano? Sí, sí, Doc. Sí, adelante. Sí, tengo una pregunta, nada más. Las materias médicas que usted señaló, con las cuales usted trabaja, porque son muy sencillas, Ujú. Morrison y Patak, Ajá. en físico, ¿dónde la conseguir, maestro? ¿En físico dónde se pueden conseguir? Patak la conseguí en una expo. Pudieras revisar, ¿sabes qué? En Amazon o Mercado Libre, que va a ser lo más seguro. O Patak también lo tiene Gonville. Bueno, aquí en Guadalajara hay Gonville, no sé, en otro lado. ¿Patak la Patak. tiene Gonville? Sí, y Gonville. déjenme mostrárselas. Me gusta esta porque, si se fijan, es muy chiquita. O sea, menos de la palma de la mano. Está muy manualita. ¿Ok? ¿Esa es la de Patak? Esa es la de Patak. Ajá, materia médica, ¿qué dice? Patak. Y esta me gusta porque, al igual que la de Morrison, empieza, no sé, un medicamento, ¿no? Iris versicolor, vienen generalidades, algo de la personalidad, y luego ya viene por sistema, ¿no? Bueno, agravaciones, mejoría, mente, cabeza, ojos, oídos, nariz, cara, viene por sistema. Igual la de Morrison. ¿Ok? Entonces, estas son las dos que yo utilizo aquí para la consulta. La ignorancia. Le agradezco. Gracias. La de Chirón también es muy sencilla, doctor. Sí, la Chirón materia también. médica de Chirón. Sí, sería el mismo caso ahorita de ¿cuál era? De la Tudor, que esas las tengo en electrónico y me da flojerita abrir los archivos y leer en el electrónico para el paciente, entonces prefiero el libro, pero sí, Chirón es muy buena también. Maestro Juan. Sí, doctor. Yo aquí entre mis curiosidades me encontré uno de Jacques Joly, que es terapéutica homeopática, tomo 1, posibilidades en patología aguda. Sí, Okay. tengo los 2 tomos de ese libro. Ok, ¿lo tienen
los alumnos en EMAC o hubiera... No, es parte de parte de la bibliografía que yo tengo. Ah, ok. Pero ahorita que dijeron el autor, yo no lo he leído. Yo también me metí y resulta que lo tengo aquí en la lab. Dije, pues quién es, ¿verdad? Pero igual no tengo problema en compartirlo, ¿eh? Ok, gracias. Gracias, doctor. Profe, una pregunta tal vez muy sencilla, pero yo quiero saber, ¿por qué usa 2 materias médicas? O sea, ¿qué no se supone que todo lo que trae Morrison lo tiene Batak? O sea, a ver, ¿por qué utiliza las 2? Ok, si quieren, acabamos de ver esto de síndrome mínimo y luego ya está si quieren platicamos todo lo de materias. ¿Va que va? Entonces, dejan terminar. Bien, entonces, retomando, para ver toda esta imagen, pues fueron necesarios 4 o 5 síntomas, ¿no? Bueno, 4 o 5 cuadros que nos dio ya la idea de que era un león en la selva, ¿no? Entonces, el síndrome mínimo de valor máximo son, algunos autores dicen 3 a 10, otros 3 a 7. ¿Ok? Son estos 3 a 10, 3 a 7 síntomas característicos del individuo. ¿Sí? Es la esencia, es la estructura, es el esqueleto del paciente. ¿Sí? Como en el dibujo ahorita anterior, 4 o 5 cuadros nos dio la idea de que era un león con una cebra. Que si estaba en la selva, que si era de día, que si era de noche, pues no era muy importante. Lo importante es que era un león y una cebra. ¿Ok? Entonces, de todos los síntomas que nos dice el paciente, por eso empezamos, ¿no? ¿Cómo voy a jerarquizarlos? Ya me dijo todos, los jerarquizo y voy a tomar esos 3 a 7, 3 a 10 síntomas que representan a la materia, al medicamento. Ese es mi síndrome mínimo de valor máximo. ¿Ok? Son los mínimos síntomas que me van a representar a la persona. ¿Ok? Entonces, sí, dígame. Perdóneme, me perdí en la definición que acaba de dar. ¿Me disculpa si me la vuelve a repetir? Sí. Gracias. Ya nos dijo el paciente todos los síntomas, ¿ok? Entonces, de todos esos síntomas, 15, 20, no sé, síntomas que... Porque también no le vamos a decir al paciente, no, ya no me diga nada, ¿no? Pues hable. De todos esos síntomas, yo tengo que ponerlos en orden de importancia, ¿sí? Por eso empezamos con la parte de la jerarquía. Y de todos esos, yo tengo que escoger entre 3 y 10, algunos autores dicen entre 3 y 7 síntomas que son muy característicos de esa persona, y entre estos 3 y 7 síntomas me van a llevar al medicamento. Entonces, el síndrome mínimo de valor máximo son esos 3 a 10 o 3 a 7 síntomas característicos del individuo. Son el esqueleto. ¿Ok? Ya con eso, es lo que decía el doctor José García, ¿no? Con 4 patas se detiene una mesa. Yo tengo mis 4 patas, ya sé que es una mesa, ya sostuve mi medicamento. Mil gracias, Doc. Sí, Yatsiri, te escuchamos. Hola, doctor. Hola. En el organón Hahnemann, en el apartado de enfermedades crónicas, expresa, no recuerdo en qué parágrafo, cuando se tiene una enfermedad crónica y el paciente ha estado muy contaminado por las drogas alopáticas, es complicado encontrar los CURP. Entonces, nos dice que debemos utilizar un medicamento que sea, que permita destapar, ¿no? O sea, a clarificar los síntomas. Porque, y yo me lo he encontrado con pacientes crónicos que hipertensos, diabéticos y tal, ¿no? Que son los síntomas patognomónicos de los que hablábamos, ¿no? Pero no tienen la capacidad de comunicar estos síntomas CURP, ¿no? Entonces, el síndrome mínimo de valor máximo
a mi parecer, ya no aplicaría en ese momento en lo que estamos destapando los síntomas que han sido bloqueados, tapados, escondidos por las drogas alopáticas, ¿verdad? ¿Cierto? Cierto, porque ¿qué es lo que sucede? Recuerden, vamos a empezar un paso atrás. ¿Qué son los síntomas? Los síntomas son manifestaciones de la energía vital. Si el paciente ha sido maltratado, ya sea por alopatía o incluso con homeopatía, también lo podemos confundir la imagen del remedio, o sea, debilitamos de tal forma a la energía vital que ya no tiene la fuerza suficiente para mandar síntomas claros. Entonces, en ese caso, lo primero que tenemos que hacer es, dice Vitulcas, ¿qué hacemos con estos pacientes? No le des nada, dale placebo, para ver si, pero también que deje de tomar todo lo que está tomando para ver si se aclara el caso. ¿Ok? Y ya en cuanto se empieza a aclarar, de ahí nos agarramos. Ahora, hay que ver si el paciente, hablando dentro de los niveles de salud, ya no está en un nivel de salud 10, 11 o 12, ahí sí se vale paliar. Porque ahí sí se vale paliar. Porque recuerden que, pensando en niveles de salud, ¿en qué consiste la curación en la homeopatía? En subir al paciente de nivel de salud, ¿sí? Regresarlo, si estás en un 6, regresarte a un 2, ¿no? De donde estabas. Pero un paciente nivel 10, 11 o 12, ya no lo vamos a sacar de ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que darle? Calidad de vida, nada más. Pero si no está en ese grado, entonces sí, tenemos que sacarlo. Ok, entonces, a ver, corríjame si estoy en lo correcto o en lo incorrecto. Entonces, el síndrome mínimo de valor máximo obviamente aplicaría muchísimo más en enfermedades agudas que en crónicas. No, al revés. ¿Por qué? Porque en enfermedades agudas, los síntomas son muy claros, son muy fuertes. Lo dice Pierre Schmidt en el libro del arte de interrogar. Ahí, como el paciente tiene los síntomas muy, muy fuertes, muy claros, y como es un proceso agudo, vamos a prescribirle por esos síntomas. En los procesos crónicos, como ya es una enfermedad miasmática, ahí sí tenemos que ver a la persona, ¿sí? Tenemos que ver la mente, tenemos que ver los sentimientos, ahí sí nos vamos a basar en eso, en la esencia de esta persona. O más bien, no tanto porque luego se puede confundir con el constitucional, en la imagen de la personalidad por la que está transitando ahorita. ¿Sí? O sea, decir, yo soy arsénico. Entonces toda mi vida me van a dar arsénico, ¿no? Yo soy arsénico, pero ahorita estoy aurum. Me vas a dar aurum para regresarme al arsénico que soy. Por eso empezamos con este parágrafo que decía, tenemos que anotar los cambios. ¿Eres enojón? Sí. ¿Toda la vida? Sí. Yo no considero el síntoma enojón dentro de la recolección de datos. Sí, sí soy enojón, pero fíjate que he notado que estoy más intolerante. Entonces sí, ahí sí ya lo considero. Ok, sí. Gracias. Vale. Bien, entonces, este síndrome mínimo de valor máximo es el camino más seguro para obtener, es el camino más seguro para obtener este síndrome mínimo de valor máximo es considerando la totalidad sintomática y la selección. ¿Ok? Siempre hay que tamizar todos los síntomas, hay que pasarlos por el filtro, y decir, este sí me sirve, este no me sirve. ¿Ok? Claro, al paciente no le voy a decir eso. Pero cuando yo meta los síntomas al repertorio, yo voy a hacer, a este le doy 4 puntos, a este le doy 2 puntos, a este le doy 1 punto. ¿Ok? Porque recuerden, tener muchos síntomas no significa que tienes un buen caso. Entonces, a manera de resumen, la historia clínica homeopática debe ser hecha de tal manera que incluya síntomas característicos del caso. ¿Cómo voy a hacer esto? Cribándolos, ¿sí? O sea, tamizándolos, filtrándolos, para de todos ese chorronal de síntomas que me dijo el paciente, seleccionar los 3, 10, 3, 7
síntomas que son característicos de él, de la o de ella, pues, de la persona. Ese es el síndrome mínimo de valor máximo. ¿Ok? Mari, la escuchamos. Profe, discúlpeme, ¿qué es una criba? Se perdió la señal del GPS. Ahí se perdió la Coladera. señal. Una coladera, un tamiz, pues sí, una coladera. ¿Una coladera? Filtro. Sí, un filtro. Y un filtro como una coladera fina para quitar algunos medicamentos. El objetivo es decir, el paciente me dio 20 síntomas. Estos yo los voy a pasar por una malla, por una coladera. Una malla, una coladera. Y de aquí van a salir nada más 7 síntomas. Pues este es mi síntoma mínimo de valor máximo. Una selección. Porque esto representa la estructura, ¿sí? Esa es ya la esencia. Sí, como te acuerdas ahorita, ¿no? La melena y el cuerpo con rayas, ese es un león y una cebra. 2 síntomas nada más. ¿Ok? Bueno. Mil gracias, Doc. ¿Sale? Alejandro. Bien, entonces, pues este es el síndrome mínimo de valor máximo. ¿Ok? Que si nos lo hubieran explicado así en la escuela, hubiéramos sufrido menos, ¿no? Ahora sí. ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? Antes Sí, yo de quiero saber decirles la algo. materia médica. Maestro, Sí, discúlpeme, tal vez es muy sencillo, pero a mí sí, yo estoy pensando, cuando ya tengo al paciente enfrente y el repertorio me dice que es, no sé, por pulsatila y licopodium clavatum, y entonces, o sea, haz de cuenta tú, o sea, yo